Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad, por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos. Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el profesor Mesa. Bienvenidos de nuevo. Este es un primer módulo introductorio donde trataremos de definir qué es la victimología. En primer lugar, la victimología es una ciencia, lo cual también puede dar lugar a un debate. ¿Por qué? Porque la victimología es una ciencia social y en ese sentido existe una polémica en la actualidad respecto de las tensiones entre lo que se consideran las ciencias duras de hard science y las ciencias blandas de soft science. La victimología claramente es una ciencia social, pero defendemos que tiene un método científico. ¿Por qué? Porque es un método basado en tres elementos: el elemento de la objetividad a la hora de observar la realidad, el elemento de la sistematización a la hora de explicar esa realidad, de establecer una serie de teorías, de verificarlas, de comprobarlas. Y finalmente es un método en el cual los resultados de la victimología se exponen a la discusión y a la crítica del resto de científicos, en lo que se considera como una dialéctica. No solamente es una ciencia, tiene dos particularidades muy específicas. La victimología es una ciencia social empírica e interdisciplinar. Empírica porque no se puede hacer victimología desde un sillón, desde un despacho. Es necesario ir a observar esa realidad y a tratar de explicarla. Por lo tanto, de alguna manera, por ejemplo, a los victimólogos no nos interesaría solamente cuáles son los derechos de las víctimas según los textos jurídicos. Tenemos que ver cómo están siendo experimentados esa aplicación por parte de las propias víctimas, cómo las víctimas experimentan la justicia, la administración de justicia y todos los recursos que se pueden poner para repararlas. Por otro lado, la victimología es una ciencia interdisciplinar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede hacer victimología desde una base jurídica, desde una base psicológica, desde una base sociológica, desde una base histórica, antropológica, económica, de ciencias políticas, de ciencias de la comunicación o incluso geomática. Lo que buscamos en todo caso en esa interdisciplinariedad es una integración de conceptos y una integración de conocimientos, porque las víctimas en sus procesos de victimización y de recuperación experimentan lo que les ocurre no de una manera compartimentalizada a través de las distintas disciplinas, sino de una manera global. Y eso es lo que la victimología trata de alguna manera también de abarcar. Finalmente, intentando definir qué es la victimología, hemos dicho es una ciencia social, es una ciencia empírica interdisciplinar y su objeto de estudio son los procesos de victimización, es decir, cómo unas personas devienen víctimas y los procesos que llamamos de recuperación, algunos autores los llaman de desvictimización, es decir, cómo dejamos de ser víctimas si es que podemos dejar de serlo, que sería el objetivo final. Hay que aclarar también que si leemos diferentes manuales de victimología, podemos encontrar una visión estricta de este objeto de estudio de la victimología y una visión más amplia. La visión estricta del objeto de la victimología vendría definida por esa dimensión objetiva de la victimización, que sería el delito. Es decir, la victimología solamente estudiaría esos procesos de victimización causados por un delito, por una infracción penal, lo cual es objeto de definición en cada ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen visiones más amplias de cuál debe ser el objeto de la victimología y la Sociedad Mundial de Victimología, o por lo menos varios de sus representantes, entienden que tenemos que abocar a la victimología a esta visión más amplia, porque es más enriquecedora. ¿Es más amplio el objeto? Claro, porque aquí tendríamos esa dimensión objetiva no se vendría definida de los procesos de victimización por el delito, sino por un concepto más amplio, el concepto de suceso traumático. Suceso traumático como cualquier evento o suceso que ocurre de una manera inesperada, que rompe e incontrolable, que rompe con el curso normal de la vida y que en su caso produce unos efectos que pueden estar relacionados con el síndrome de estrés postraumático.
Suceso traumático no solamente puede ser un delito grave, suceso traumático es también un accidente, suceso traumático es también una catástrofe natural, suceso traumático puede ser un suicidio, suceso traumático es también una enfermedad grave. Por lo tanto, aquí ampliamos los procesos, vamos a decir, de victimización objeto de estudio. ¿Con cuál de las dos visiones nos quedamos? Pues dependerá. El curso que nosotros presentamos ahora mismo es un curso que se ciñe a esa visión estricta de su objeto. Pero hemos de decir que cada vez más en victimología se contempla esa visión amplia, donde se utiliza no solamente ese concepto de suceso traumático desde una perspectiva más psicológica, sino también de sufrimiento desde una perspectiva más filosófica. Os animamos a realizar este curso que tiene esa visión estricta, pero sin perder esa visión amplia que hace mucho más rica la victimología. Nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Amigos, muy buenas y calurosas tardes, noches. Hoy son las 9 de la noche en punto aquí en La Perla Tapatía. Estamos iniciando con una emisión más de este proyecto que hemos designado Conciencia Social Responsable a través de los micrófonos de guanatosfm.net, transmitiendo para toda la República y a través de las benditas redes sociales para todo el mundo. Si en este momento acabas de sintonizar nuestro proyecto, nuestro programa, nuestro capítulo, déjame decirte que estás en buenas manos y hoy tenemos un tema a discernir, a analizar a distancia y para todos ustedes, alumnos, no alumnos y de interés que les llame la atención, ¿qué es la victimología en la parte forense? Empezaremos dilucidando qué es victimología general, cuáles son sus precursores, ¿es ciencia, no es ciencia? ¿Cuál es su objeto de estudio? Es decir, ¿a qué se dedica? ¿Por qué surgió? ¿Ante qué necesidades sociales surge esta ciencia? ¿Y de manos de quién? Vamos a hablar autores como Benjamin Mendelssohn, por ejemplo, Hans von Henting, entre muchos otros que nos traen a colación los inicios de esta ciencia, que hoy la llevamos ciencia nosotros, pero vamos a ver por qué, cuál es su objeto de estudio, tiene una metodología, en qué apoya, sobre todo en la parte forense, amigas y amigos, porque es importante en la parte forense. Y luego la pregunta que me han hecho en las aulas varios alumnos, ¿existen victimólogos? ¿Cuál es el perfil del victimólogo? Y luego, ¿para qué están? O encontramos psicólogos, trabajadores sociales, abogados, criminólogos, ejerciendo acciones de victimólogos. ¿Son los verdaderamente especialistas para ejercer esto? ¿Realmente una víctima del delito se siente protegida por un victimólogo? Y si no los hay, ¿por qué no los hay? Si son tan necesarios. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, buenas noches nuevamente aquí a través de estos micrófonos. Muchas gracias, profesor Mesa, por la invitación. Agradecido siempre por el llamado y es un placer estar aquí para interactuar con todos los que nos siguen en redes sociales, en las plataformas de comunicación. Es bonito poder interactuar con estos temas tan interesantes que nos ayuda a crecer como personas y también como sociedad. Muchas gracias. Sobre todo que es un proyecto de orientación social, ¿no? De orientación social donde llevamos estos temas que para muchos son desconocidos. En pleno siglo XXI hay gente que desconoce si hay una ciencia llamada victimología. ¿En qué momento se enteran? Cuando ya te toca, cuando ya eres víctima. Que tú dices, ah, caray, sí hay una ciencia, sí hay un profesionista. Sí existe, sí había. Sí existe. Entonces, esa es la intención de nuestro proyecto, informar. Recordemos, amigas y amigos, que la información es prevención. Y el día que te toque, porque no hay que decir, nunca me va a tocar. Mientras seamos inmersos en un tejido social
entre comillas, o por qué no decirlo disfuncional hasta cierto punto, porque esa es la palabra, no funciona correctamente conforme a los cánones sociales, a los cánones legales, pero ahí estamos inmersos, entonces tarde que temprano seremos víctimas de, y debemos saber y conocer a quién hablarle, quién existe que me puede echar la mano, y luego dónde están, dónde los encontramos. Entonces, primera pregunta que me surge aquí, doctor, para nuestro público oyente, ¿qué cosa es la victimología? ¿Es una ciencia? Pues definitivamente es una ciencia. Siempre en la terminología victimología ya es una ciencia. Con el siempre la terminación de la palabra, ahí distinguimos cuando es una ciencia. Lo que sí nos brinca, vamos a por llamarlo así, ese cuestionamiento que hacemos de que si eso no es porque es nueva, o sea, relativamente es nueva, y pues sí, todo se lo debemos al que conocemos y entendemos que es el padre de la victimología, a Benjamin Mendelssohn, que en su momento fue de los iniciadores, el que sentó las bases de lo que hoy conocemos y sabemos. Hay otros más, que para mí siempre ha sido difícil pronunciarlo, mencionarlo, que el profesor Mesa, Hans von algo así, Hans von Hendrik, algo así, creo que es alemán, si no me equivoco, sí. Pero a Benjamin Mendelssohn es al que le debemos pues las bases de lo que hoy es la victimología, ¿verdad? Y sobre todo, amigas y amigos, que existen definiciones, como en el derecho, como en criminología, como en todas partes, cada autor da su definición. Por ejemplo, Dadrian, la victimología, dice, es el estudio de los procesos sociales y a través de los cuales individuos y grupos sociales son maltratados, con la consiguiente generación de problemas sociales. Una definición genérica para analizar, motivo de análisis, el saber el contexto, de saber el por qué él dijo esto. Entonces, motivo de análisis, entre muchas otras. Les comparto una más, por ejemplo, el criminólogo de criminólogos en la actualidad en México, Luis Rodríguez Manzanera, en su librito que tiene por ahí de victimología, él nos dice la siguiente definición: la victimología no se agota con el estudio del sujeto pasivo del delito, sino que atiende a otras personas que son afectadas y a otros campos no delictivos como pueden ser los accidentes. Y entonces, doctor, ¿cuál es el objeto de estudio de esta ciencia? Bien, escuchando los conceptos, yo diría que la victimología, pues la que atiende las causas y los efectos de un delito. Literal. Ahí aunque no solamente resumo, se ¿no? es víctima del delito, o sea, pero como estamos en victimología forense, por eso se puede ser víctima, que el siguiente programa relativamente vamos a abordar víctimas de los delitos, sus derechos, pero sobre todo sus tipologías. Es la siguiente misión que vamos a tomar aquí, también de la mano del doctor Barrios, una premisa que les adelantamos, pero viéndolo bien desde el punto de vista objetivo. Objeto de estudio de la victimología, entonces, es la víctima del delito. Concretamente, la víctima del delito. ¿Existe ya una legislación? Sí, miren, de hecho, antes se atendía nada más la cuestión del delito. Siempre se atendía el delito, pero en su momento se atendían las causas del delito. Pero una vez, vamos a llamarlo así, ejecutado, llevado a cabo o consumado el delito, no veíamos los efectos del delito. La victimología atiende los efectos del delito. Llámese cualquier situación donde estemos en la calidad de víctima, ¿verdad? Entonces, por ende, ante esa necesidad, todo nace una necesidad, también se formalizan por esa necesidad y exigencia de los grupos sociales que empezaron a pugnar y exigirle al gobierno, al Estado, pues que también había que atender las causas o en su momento lo que padecían o lo que en su momento resultaba de un delito y en su momento serían afectados estas personas por la cuestión de un delito. Entonces, las autoridades empezaron en su momento a generar esa legislación, que es la Ley de Atención a Víctimas, en este caso, aquí como ejemplo, y que una de sus principales funciones era atender las causas
en su momento y las afectaciones que generaban cuando una persona era víctima de un delito. Trajo un cambio, un andamiaje legal, una estructura legal, porque yo lo ejemplifico siempre así. Cuando en su momento los derechos humanos nacen de manera institucional desde 1993, aquí en Jalisco, desde cuando estuvimos ahí también trabajando, desde que se fundó, pues en las corporaciones, en las dependencias de gobierno, no había áreas especializadas para atender las quejas de derechos humanos. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Empezaron a crear en las corporaciones policíacas el área de derechos humanos. Y también sucedió con el tema de la victimología, ¿sí? Vamos a poner como ejemplo la Fiscalía, antes Procuraduría. Antes, la Procuraduría, había una persona que atendía todos los temas de derechos humanos con la institución o las quejas que se presentaban ante los ministerios públicos, policía investigadora, coordinadores y todas las personas que trabajaban en Procuraduría o en Fiscalía, y esa persona atendía las quejas y nos contestaba. Ahora ya no. Si acudimos a Fiscalía, hay un fiscal especializado en derechos humanos. Y ese fiscal especializado en derechos humanos tiene 5 coordinaciones o 5 áreas de su carga. Una que es tortura, otra que es de personas de la diversidad sexual, delitos cometidos en contra de las personas de la diversidad sexual, grupos vulnerables, y otras 2 más que no recuerdo bien cuáles son. Entonces, ya hay una área. Creo que tienen la de perspectiva de género. Perspectiva de género, y por ahí otra más que se me está escapando. Entonces, también en el área de victimología, la atención a víctimas y todo ese rollo, se empezó a generar la misma dinámica. Tan es así que ya en todas las corporaciones policíacas, en todas las dependencias de gobierno, hay un área de atención a víctimas del delito. Así es. Y en su momento eso genera también ya una estructura legal. Tan es así que son figuras o son áreas que ya son reconocidas dentro de su marco regulatorio de cada dependencia, que incluso en algunos casos concursan para ser director, coordinador del área de atención a víctimas del delito, dependiendo en cada área o en cada dependencia a lo que nos estemos refiriendo. Sí trajo esa estructura, ese andamiaje legal para que en su momento sean reconocidos como figuras encargadas de atender lo que conocemos ahorita como víctimas, ¿sí? Y que tiene que ver con el tema de la victimología como ciencia, ¿verdad? Y sobre todo, amigas y amigos, les hablo a ustedes, chicos, de UTEC, que apenas hoy nos conocimos y les hablé del tema y dijeron, vamos a sintonizarlo, como no, a tal hora. Me están marcando por acá, me dicen, maravilloso tema, nosotros como licenciados o futuros licenciados en ciencias forenses, esa no la llevamos y nos haría mucha falta. Pues déjenme decirles que si hablamos de victimología forense, muy seguramente la vamos a ver, muy seguramente. Entonces, ¿por qué es ciencia? ¿Por qué es ciencia? Les comunico a ustedes. Nos habla el doctor de que tiene un objeto de estudio muy claro, muy preciso. Y es uno de los requisitos, de acuerdo a la Comisión Latinoamericana Epistemológica, dirigida por allá por un gran, se me va el nombre, creo que ya murió el señor, donde él decía, requisito número 1, tener un objeto de estudio propio. 2, llevar un método también propio, que si bien te cuelgas del método general de investigación, pero de acuerdo a la problemática te toca investigar en tiempo y espacio, adoptarás muy seguramente un método exclusivo y propio, porque ningún tema a investigar es igual. Entonces, ahí radica la autenticidad que nos dice Benjamín Mendelssohn en su librito de victimología. Es una ciencia con autonomía propia, ciencia de las víctimas y no solo eso, de la victimidad. ¿Qué es victimidad? Lo que conocemos en el crimen como criminalidad o en derecho, delincuencia. Entonces, ¿qué sostiene pretensiones de comprensividad e independencia respecto de cualquier otra ciencia penal? Entonces, aquí es donde radica una autenticidad única de la victimología. La pregunta que aquí surge en esta mesa, ¿existen victimólogos de profesión? Sí existen victimólogos de profesión, vamos a llamarlo así, dentro de la propia psicología o del área de la psicología. Se está generando ese perfil,
¿verdad? De victimólogos, porque en su momento también es de análisis. No quiere decir que tampoco esté limitado a que los que estudian Derecho no estudien como victimólogos o se preparen como victimólogos. También esta ciencia vino a generar las universidades que en su momento trabajan, en su momento preparan a estos perfiles y que hace unos 15 años, si no mal recuerdo, no existían. Podemos ver muchas universidades ahorita en la actualidad, por no decir marcas, ¿verdad?, que están cumpliendo con esa función de preparar o crear también victimólogos, ¿verdad?, y que en su momento van a ayudar mucho a esa herramienta jurídico-legal que existe y que conocemos también como el derecho, porque también la rama del derecho se apoya de estas diferentes ramas que también ayudan para poder, vamos a mencionarlo así, esclarecer alguna cuestión del delito y que en su momento nos ayuda para aplicar justicia. Recuerden que en su momento, si no se esclarece, vamos a poner como ejemplo un delito, pues en su momento la justicia no va a ser pronta y expedita, como lo menciona, que en su momento sabemos que en realidad pues no es ni pronta ni expedita, ¿verdad? Se tarda pero precisamente estos nuevos perfiles también de victimólogos ayudan mucho a que se cumpla con esos principios de justicia, ¿verdad? Y el video nos hablaba de la parte empírica, doctor. Y nos decía, no se puede hacer victimología detrás de un escritorio. Entonces el victimólogo, obviamente, pues es una parte operante que debe ir al lugar de los hechos. Llámese, como bien lo dices, psicólogo, abogado, criminólogo, arquitecto, lo que sea. Pero si tienes formación en esta parte, pues no vas a estar tras tu escritorio con aire acondicionado, de alguna forma haciendo victimología o sentirte victimólogo, ¿no? Es una ciencia amplia de la subjetividad. ¿Por qué nos dice esta parte? Empírica e interdisciplinar. La parte interdisciplinar, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos dice? La parte interdisciplinar es muy importante porque en su momento no podemos trabajar de manera aislada. Sería mentirnos el que nosotros nos sintamos como únicos y que nosotros podamos resolver algún caso, una situación delictiva, porque sé derecho, ¿no? O que yo diga, no me puedo apoyar de un psicólogo. Soy un todólogo. No me puedo apoyar, ¿verdad? eso no, sería mentirnos. Por eso el sistema de justicia en Estados Unidos, y lo podemos ver en algunas series de televisión, de víctimas unidad de víctimas, y todas esas series que son muy famosas, que han durado por mucho tiempo, hablan de ese corporativo que en su momento cuentan con un abogado, cuentan con un buen investigador que es abogado, cuentan con un buen abogado que maneja el tema de la oralidad, y que en su momento, al momento de defender a sus clientes, ellos son los que se presentan, pero también cuentan con psicólogos, con victimólogos, hasta con contadores, porque en su momento hay ciertas áreas que ellos, por más que quisieran entender, pues no las van a poder comprender porque no las dominan. Ahí es donde nace también el derecho corporativo aquí en México. Derecho corporativo es un todo como tal. Pensamos y creemos que es un tema de empresas o de que maneja solamente grandes cadenas hoteleras o no, el derecho corporativo es como tal, que conlleva todo el blindaje jurídico, y que para poder tener ese blindaje jurídico hay que tener todos los perfiles que en su momento van a necesitar para que en su momento, vamos a llamarlo así, des una buena atención a un cliente. Si llamamos en el tema de justicia, pues para que se pueda impartir justicia de manera correcta, ¿verdad? Y ese tema también que ha surgido en derecho, sobre todo en derecho penal, de que el juez es el perito de peritos. Dices tú, pues ok, ¿no? Pero la realidad es otra. La verdad es de que pues no se puede ser experto en 30 y tantas. No se puede, pero también yo les digo a mis colegas abogados que es una oportunidad. Una oportunidad, porque recuerden ustedes que cuando nosotros nos paramos en un juicio de oralidad ante un juez, ustedes son los que van a dar la cara y que manejan la oralidad como tal, pero detrás de ustedes hay un equipo interdisciplinario que te está asesorando, te está apoyando. Entonces, por lo tanto, en la ley, dentro del propio procedimiento de oralidad, no te limita incluso a que te puedan apoyar o te puedan brindar cierto apoyo, o que te puedas apoyar de algunas plataformas digitales o algo, porque recuerden, pues como lo dijo el profesor Mesa acertadamente, pues sí es el perito de peritos, pero no quiere decir que el nombramiento que te están dando o el reconocimiento que están dando de manera legal
quiera decir que tengas esa capacidad de ser perito de peritos. Esa experticia. Entonces, tu expertise o tu conocimiento puede ser limitado. Y yo como abogado que estoy al frente, yo puedo tener aquí al mejor perito de peritos y ahí yo ya le llevo ventaja. Entonces, precisamente donde vemos una cuestión tal vez negativa, podemos ver una cuestión de un campo de oportunidad. Efectivamente, ¿sí? Yo creo que no digamos que es experto en 2, 3, 4, 5, vamos a darle 6 áreas de experticia. Conozco personas que son, de hecho aquí estuvo en esta mesa un perito que es experto en 5 áreas. Ya estuvo aquí, el perito, empezamos con el tema de tránsito terrestre y terminamos con criminalística de campo y dije yo, sí se puede, pero, y ejerce perito de parte, o sea, un perito particular, y yo les hice precisamente la pregunta, dice, mira, imposible no lo es, posible, quién sabe, porque el derecho es tan amplio, depende de la materia, tan amplio como cualquier ciencia que yo practico, dice. Llámese balística, documentos cuestionados, tránsito terrestre, es tan amplia, tendrás conocimiento, tendrás nociones, y el trabajo del perito es generarle, dice, pruebas fehacientes, efectivas, para que él, de acuerdo a su criterio, lo más apegado a derecho, pueda juzgar. Pero hasta ahí, dice, de eso a que él es experto en todos, dice, yo no he conocido uno, dice, y pues soy perito de parte, ya ando en toda la República, y hasta Sudamérica me contó que había ido. Entonces, pues, para mí, dice él, termina diciendo, es una falacia de que el juez sea el perito de peritos, con el concepto jurídico que se tiene, que puede decidir, tiene la razón, bueno, si la tiene la potestad, dice, pero no es experto en todo, dice. Yo no he conocido uno, salvo lo que tú me digas. Sí, pues es que el conocimiento es ilimitado. Es ilimitado y no hay un tope, el decir que él es el mero mero, pues no. Entonces sí sería mentirnos, y acertadamente, como lo dijo aquí la persona que también compartió espacio, como lo está compartiendo su servidor con el profesor Mesa, pues también le doy la razón, digo, y apoyo el comentario. Nunca terminamos de aprender, el derecho evoluciona, cambia, y por lo tanto las cuestiones criminalísticas pues, van cambiando, va cambiando, sí. De tal forma que lo que hoy se conocía como delito, posiblemente en 5 años ya no existe ese delito. Mañana está de drogado. Y ya es otro más diferente, y por lo tanto, tú como especialista que te hacías llamar en ese entonces, de esa situación, de ese delito, pues ya no lo eres. Entonces, por eso siempre, mencionábamos pues al inicio del video introductorio, pues que es una cuestión metodológica. Y la metodología, en base a la cuestión aplicativa de la teoría, pues es un universo demasiado amplio que va a ser difícil poder encontrar o poder saber todas las teorías que pueden haber habidas y por haber, porque siempre vamos a estar haciendo incluso teoría. Sí, la conducta del ser humano, todos lo sabemos, los que estudiamos, como dijo el video introductorio, las soft science, o las ciencias blandas, las ciencias sociales, de que pues la dinámica del comportamiento y de la conducta humana, pues es eso, una dinámica, es cambiante constantemente. Un mismísimo infractor de la ley que se dedica a privar de la vida a personas, nunca lo va a hacer lo mismo, nunca va a ser igual, ¿no? La misma persona, incluso la misma arma, siempre va a haber cosas. El video nos decía, cuyo objeto de estudio son los procesos de victimización, pero también nos habló de procesos de recuperación. En estos dos temas que el video nos mencionaba, ¿qué tenemos aquí en Jalisco? ¿Se está llevando a cabo realmente el proceso? El proceso de recuperación, bueno, el proceso, llamar así el proceso, los pasos a seguir. Sería primero el proceso de victimización, sí. ¿no? Vemos que se están cumpliendo, se están llevando a cabo. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo vemos? O cómo lo palpamos con el tema de los protocolitis, lo que les mencionaba. Sí. Si no existieran tantos protocolos, o los protocolos nuevos que están manejando con el tema de feminicidios, pues daríamos la razón de que no están preocupándose por los procesos, cómo están llevando a cabo los paso a paso, ¿verdad? Exacto. Y diario buscan. Lo que sí hacer mención es de que eso es gracias a que la sociedad
o una de las sociedades que está viendo afectada son las que pugnan, las que empujan al gobierno para que el gobierno pueda crear lo que hoy conocemos también como protocolos o como áreas especializadas, ¿verdad? Así es. Porque también si dejamos al gobierno que lo haga por hacerlo, pues nunca lo va a hacer, ¿verdad? Ahora, respecto a la llamaba la palabra, yo la entiendo como reparativa, ¿verdad? Proceso de recuperación. De recuperación. O sea, fíjate que esta palabra no sé si sea la adecuada, ¿eh? No sé si sea la adecuada porque pues una víctima secundaria o indirecta a la cual le han privado de la vida a su pareja, a su hijo, pues ¿cómo te recuperas? ¿Cómo Sí. recuperas o sea, Es la lamentada reparación del daño, ¿sí? La reparación del daño, como lo maneja el propio Código Civil, se dijo activa, pero vamos a mencionarlo como que lo que se ve o lo que entendemos como en el servicio público. De hecho, hay un fondo estatal que si ahorita van y dices, oye, quiero acceder al fondo de víctima y es todo un proceso, difícilmente acceden a ese proceso y difícilmente va a decirle que hay dinero, porque no, ya no hay, ya se acabó. que ese lo vamos a manejar en el siguiente tema, que son los derechos de las víctimas. ¿A qué tienen derecho? Precisamente en temas de reparación del daño. Entonces, precisamente, sí es complicado porque una vez hecho el daño, pues es difícil que vamos a llamarlo así, como reiterativo, se te repare el daño a tu entera satisfacción. Así lo maneja La ley. el Sí, propio la ley. Código Civil. Ajá. Pero en el tema de estrés postraumático, vamos a llamarlo así, por suceder o por ser o acontecer o ver una acción que te puede causar un impacto, pues es muy complicado, es muy difícil. En un momento, un compañero del doctorado, su tesis doctoral era la cuantificación del daño psicológico. Entonces es difícil, o Qué sea, problemón. no lo terminó, no lo hizo porque era un muy buen tema, pero ¿cómo podemos cuantificar el daño emocional? El daño Aparte psicológico? la pericia psicológica, pues es una interpretación. Así es, entonces, en base a eso, como es interpretativa también, no podemos nosotros decir que en verdad quedaste, vamos a llamarlo así, sano, o que ya no tuviste una afectación, o que ya no tienes una afectación, porque platicando con uno de los peritos ahí del Instituto de Ciencias Forenses, mencionábamos y hablábamos en temas, ahí debatiendo algunos temas de los dictámenes de tortura y estrés postraumático, decíamos y él mencionaba que si a todos nos hacen un dictamen de estrés postraumático, todos salíamos positivos. ¿Por qué? Porque la sociedad en que vivimos o la sociedad o la dinámica en que estamos inmersos, pues nos genera cierta afectación emocional. Entonces, por lo tanto, todos vamos a salir positivos en ese estrés postraumático. Entonces, pero nosotros les mencionábamos y entró ese debate porque precisamente dice, oye, pues es que este cuate lo torturaste, le hiciste esto, le hicieron lo otro, pues claro que va a salir positivo en el tema de estrés postraumático. Y hay ciertos niveles de cómo saliste afectado, tanto una persona que se levanta a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar, a una persona que va a trabajar y que la propia autoridad estatal lo agarró, lo detuvo confundiéndole con una persona que tenía la misma fisionomía, la misma ropa y que acababa de robar a una persona y pues por quererle desprender la declaración o por querer cuadrarle el delito, que aunque no fuera culpable la persona, pues lo torturan, ¿no? Es diferente la situación, ¿verdad? Pero sí, de cierta manera es un tema importante, interesante respecto al tema de la reparación. De la reparación del daño, es un tema que en temas victimológicos yo pienso que hay que profundizar mucho más. ¿Por qué razón? Porque yo creo que no hay dinero, todos lo sabemos, que te traiga de vuelta un hijo, que te traiga de vuelta a tu familiar privado de la vida. Entonces, es simbólico, yo diría, hasta cierto punto, ¿en qué? Y tenemos aquí un caso muy sonado, que por ahí hizo historia y fue motivo de muchas páginas en varios medios de comunicación, el caso de un futbolista llamado Malek, de apellido Malek, Joao Malek, por ahí que privó de la vida a una pareja, alcoholizado y todas esas cosas, ¿no?
Ya todos me imagino que conocen del tema, y los que no, bueno, pues los invito a que si ustedes entran a YouTube, ahí está todo el desenlace de Joao Malek y la privación de la vida de un matrimonio joven, así aparece. Entonces te darás cuenta de lo que te estoy diciendo, y entrevistarán a las víctimas, a los familiares de la mujer precisamente, y ella le preguntaban, ¿qué hacemos para reparar su daño? Y dice, devuélveme a mi hijo, devuélveme a mi hija. El Señor le está ofreciendo cierta cantidad de dinero. No, pues yo no quiero dinero, tráigame a mi hija. Entonces ahí es donde nos lleva la reflexión en temas de victimología, en esta ciencia hermosa, que joven, como lo dijo el doctor, en la que pues nos lleva y nos trae a colación esta parte, dices tú, ¿hasta dónde está limitando a la ciencia victimológica con temas de reparación, o como que dices, sí, recuperación del daño? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son sus límites? Sí, pues es un tema, el tema de Joao Malek, pues es un tema muy sonado. Incluso ahí, pues hasta dictámenes periciales que en su momento también la persona, Joao Malek, el deportista pues hizo también valer, y de cierta manera también redireccionó la investigación que al principio en su momento, pues todo estaba en contra de esta persona, ¿no? Ahí vamos a llamar también el tema de la pericia y otros conocimientos más que se dieron, y la buena defensa legal que se hizo, pues también trajo algunas situaciones contradictorias y también algunas cuestiones de opinión que decías, como lo que menciona la señora, pues devuélveme a mi hija, ¿no? Entonces, en verdad, reparar el daño, pues es una palabra, yo a veces que es digo simbólico, que es, ¿no? Hasta cierto punto simbólico. Es atrevida, es atrevida, pero al momento de ejecutarla y llevarla a cabo, sí mencionar que es simbólica, que es solidaria. Así es. Sí, de hecho en algunos casos nos tocó estar ahí presentes cuando un joven, me acuerdo un joven aquí por el lado de Mesa Colorada, falleció por un disparo de unos policías de Zapopan, y la corporación policíaca tenía un fondo precisamente de víctimas cuando empezaba esto, y el ayuntamiento le otorgó de manera simbólica, ¿sí?, cuantificando, conforme a la ley federal del trabajo, claro, cuántos años tenía el joven efectivos, vamos a llamarlo así, para laborar. ya. Entonces, a partir de los 18 años, y conforme a lo que nos marca la ley, 60, 65 años, se cuantifica en base al salario mínimo, ¿sí? Y ahí se hace una suma, y en base a esa suma es como se trata de adecuar lo mayormente posible a esa palabra que decimos, simbólico. Hay que ser lo más justos posibles, porque no podemos regresar a la vida de la persona, pero respecto sí podemos a esa atenuar. Así, respecto a ese ejemplo que les pongo, se valoraba eso. Entonces decíamos, bueno, ¿cuántos años efectivos de vida laboral le quedaban al muchacho? No, pues que tiene 18 años, pues de 18 años hasta los 65, los 60 en aquel entonces, ¿no? Se termina ya la de jubilar. Claro. Entonces sumaba en base al salario mínimo, y en base a eso se les daba se les dio un dinero, pero ahí fue curioso porque le sobrevivían el papá y la mamá. Entonces, ¿qué hicieron? Pues si eran, un ejemplo, 50 pesos, dividieron el cheque, 25 para la mamá y 25 para el papá. Y se entregaron y se firmaron y todo, ¿no? Y quedó. ¿Por qué? Porque ambos tenían, como padres, tenían ese derecho sobre el menor, y tenían ese derecho, por lo que ve, digo, no menor, joven de edad, pues, pero el derecho, pues, de en su momento acceder a esa posible reparación del daño, y aparte el tema psicológico, acudir a terapias psicológicas por la afectación en que en su momento se vieron afectados por la pérdida de su hijo, ¿no? Y sobre todo de que pues no hay dinero que repare una vida ya terminada, pero sí atenúa por lo menos con esas preocupaciones psíquicas o psicológicas que en determinado momento a veces pues te llevan a puntos inhóspitos, inesperados, ¿no? Trastornos,
trastornos de ansiedad, en el cual, pues, como bien lo dices, atención psicológica, que en este caso que estás poniendo, pues se atendió, pero ¿cuántas veces no se atienden? No se atienden. Yo le decía aquí en estos micrófonos a un ponente que vino, que traemos el tema de qué hacer en temas de desaparición forzada. Entonces él nos decía, dice, mira, ¿qué hacer? Pues una de ellas es flojito y cooperando, dice. Flojito y cooperando porque pues ya te tocó. Y ante eso, trata de zafarte lo mejor posible librado. Sí, de hecho, el decir qué hacer cuando sabes que te tiene, bueno, desaparición forzada, es cuando una autoridad excelente. te detiene, o vamos a llamarlo así, pues sí, te detiene, tal vez puede ser una detención ilegal porque no hay un documento fundatorio que diga por qué lo estás deteniendo, y lo detienen para efectos de desaparecerlo. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona tenga información, sepa de algunos documentos o algunas acciones que afectarán o ven en su momento endeble las acciones de algún funcionario público, y que el que ellos opinen, informen o comuniquen, pues se van a ver afectados estas autoridades, y por ende, pues para ellos es más fácil desaparecerlos que en su momento atender el llamado de justicia, ¿no? Fíjate, tengo una pregunta que me llega aquí, perdón que te interrumpa, profe. Tengo una pregunta aquí de uno de los chicos de UTEC. Sammy, me imagino que es Samantha, casi no me aprendo. Nos está diciendo, en mi casa se llevaron a un primo y hasta hoy no aparece. Ciencia de la victimología, ¿qué puede hacer? Bueno, ¿qué le podemos hacer como victimólogo? Como ciencia, digo, para empezar tiene que haber un delito, ¿no? Un delito. Aquí, pues si es la comisión de un delito, no sabemos quiénes lo detuvieron. Ajá. Queremos intuir que es parte de la delincuencia organizada las personas que llevaron a cabo la detención, el levantón, como privación, vulgarmente lo llamamos así, la privación de la libertad como tal, y pues ¿qué podemos hacer ahí? La victimología como tal puede investigar su entorno social, puede investigar en su momento todo lo que a su alrededor de esta persona, del familiar, realizaba. ¿Por qué? Porque bajo esa investigación de campo, como lo mencionamos al principio, de que no es de escritorio, es fuera de escritorio, aplicando las técnicas, los conocimientos empíricos y todo este tipo de cosas, pues se va desarrollando una información, o se va generando o enriqueciendo una información que en su momento a la autoridad le facilita o le ayuda poder esclarecer el delito. Sobre todo también conocer amigas y amigos, que urge profesionistas en estos temas, abogados, criminólogos, estudiantes de cualquier carrera, que te guste el trato directo con las víctimas del delito. ¿Por qué no especializarte en estos temas de la ciencia victimológica? ¿Por qué no? Ya existe una especialidad para todos los estudiantes que en este momento sintonizan este canal, este programa. Ya existe una especialidad en temas de victimología aquí en una universidad privada del área metropolitana de Guadalajara. Está al alcance de todos, y estaba yo checando la currícula y me pareció muy atinada, ¿no? Me pareció muy atinada porque se enfoca más, le da un tinte forense, no tanto a las víctimas, porque recuerden ustedes que podemos ser víctimas hasta de nosotros mismos, de nuestros propios vicios.
Entonces, vicios, costumbres, mala praxis, malos hábitos, y eso no está a discusión. Eso dices, bueno, pues él mismo se cortó, él mismo se suicidó, él mismo sus problemas, él mismo tuvo la culpa, chocó porque andaba por su vicio, X o Y. Pero bueno, aquí la pregunta que nos surge, ¿solamente se puede ser víctima del delito? Porque también incluye a otro personaje inmerso, el infractor de la ley. Hasta cierto punto, ¿hasta dónde estudia la victimología al infractor de la ley, al presunto responsable? Porque si bien es cierto que es el presunto responsable de un hecho delictivo en el cual generó víctimas, al final del día, él termina siendo víctima. Sí, de hecho, esta ciencia es tan amplia que no solamente estudia los efectos, sino también las causas. Exacto. El origen. Diría René Descartes que el origen del origen es el origen de la causa penal o del objeto penal, en su libro del discurso del método. Y precisamente como método, no solamente es investigar las causas, ¿sí?, del delito. O sea, también es, aparte, lo que origina después de haber cometido el delito, o sea, las víctimas y todo lo que ya hemos venido desarrollando, ¿no? ¿Por qué? Porque también recuerden que necesitamos, o el Estado está obligado a prevenir. Así es. Y bajo esa situación de la prevención, pues también tenemos que generar esa cultura, lo que mencionamos en el otro programa, también nos han invitado en el tema de los derechos humanos, pues el tema de la prevención y el conocimiento de los derechos humanos también nos ayuda a tener mejores sociedades o generar mejores sociedades. Porque también no podemos darnos cuenta, que podemos estar bajo el peligro inminente de un asesino serial, que tal vez a la vista de los ojos de cualquier persona es una persona común y corriente, ¿no? Pero tal vez en base a una muy buena investigación, investigar las causas, podemos dar cuenta de un perfil criminológico y determinar qué acciones hacer o qué acciones llevar a cabo para efecto de poder prevenir, ¿no? Así es. Pero es muy amplio, pero sí, claro, muy no solamente amplio. ahí. Amigas y amigos, faltan 5 minutos para la hora de término de este maravilloso tema, como lo es la ciencia victimológica en temas forenses o en el ámbito forense. Y yo quiero decirles, porque hay una pregunta por aquí que miré, no le puso nombre la persona, que me dice, ¿por qué le llaman forense a la victimología? Y luego, ¿qué es eso de forense? Te la dejo. ¿Por qué le llaman forense a cada ciencia? O sea, Porque son parte de las ciencias forenses. La ciencia es como decirte yo, la ciencia del derecho. En la ciencia del derecho hay civil, penal, mercantil, familiar, así. Entonces, ciencias forenses es el todo de lo que conocemos como victimología, criminología, psiquiatría forense y todas esas ramas de las ciencias forenses que nos ayudan en el tema o en las herramientas jurídicas que necesitamos para efectos esclarecer un delito, como ejemplo. Acá en el derecho es igual. ¿Qué estudias? Nos dicen. ¿Qué estudiaste? Derecho. Pero yo me puedo especializar en puro mercantil. Me puedo especializar incluso en ser victimólogo, aunque sea abogado. Y le doy por el victimólogo y conozco cuestiones legales también, ¿verdad? Entonces, hay cada rama del derecho que pertenece al derecho. así es. Ahora, profundizando o agregando lo que dice nuestro invitado de hoy, doctor Barrios, tomen en cuenta, chicas, que cada ciencia, cualquiera, psicología, sociología, criminología, antropología, que participe y apoye la impartición de justicia, en automático es forense. Recordemos el concepto de forense: juicios, justicia. No vamos a entrar en esto porque es tema de otro programa, pero bueno, y aparte nos quedan 3 minutos para despedirlo. ¿Qué les dices en temas de victimología a estos chicos de UTEC, que también por ahí andas inmerso en los temas docentes? Sí, pues ahí también somos académicos ahí de UTEC, campus Zapopan, la carrera de Derecho. Pues invitarlos a que se profesionalicen día a día, a que conozcan también la victimología y que en su momento se profesionalicen, y que si en su momento la carrera de Derecho
o otras carreras en su momento que iniciaron, pues también tienen esa oportunidad en su momento de prepararse, especializarse en estas ciencias, y que en su momento va a ayudar mucho en el tema de justicia, en el tema de impartición de justicia. Recuerden siempre que la profesionalización es muy importante, pero sobre todo que nos ayuda a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, que es a lo que yo más le apuesto, ¿verdad? El conocimiento, la academia, la enseñanza, la interacción con docentes, alumnos, especialistas, nos ayuda también a conocer, a saber y por ende a entender que la sociedad necesita de esas personas que conocen y entienden bien cuál es el deber ser para ser mejores personas en sociedad. Y recuerden, amigos, que tenemos una cita el próximo sabadito, con un tema que va de la mano con esto, muy importante. Y no quiero despedirme de esto con esta frase. El criminólogo es el puente entre la víctima y la justicia, teniendo la mano hacia la reparación. No me llega el autor, pero me gustó la frase, amigas y amigos. Así que es una cita el próximo sábado. ¿Qué creen que vamos a manejar? Los derechos de las víctimas del delito, pero también los tipos de víctimas, porque sobre todo vamos a ver cómo una persona que ha sido víctima adquiere esa calidad de víctima. No es nomás llegar a un juzgado y decir, me violentaron, me robaron, me golpearon. No, la ley te obliga a comprobarlo. Entonces, de la mano del doctor, nuestro invitado, también nos va a ilustrar toda esa norma. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos el próximo sábado con esto que les acabo de decir. ¿Sabes una cosa? pontetrucha.com. Nos vemos. Gracias por escucharnos y llevar más herramientas a nuestra sociedad. Te esperamos en la próxima edición para seguir generando una